Bueno, creo que es ya una costumbre de Zubiri que cuando arranca con un tema, él hace primero un pequeño resumen. Entonces yo he también repasado algunas ideas aquí al principio. Me he servido de ayuda con una tesis doctoral que se llama El realismo sistémico de Xavier Zubiri, que la escribió Roberto Hernández Rubio, que me parece que está muy bien hecha. Y empecé repasando eh, un poco qué es el logo sentiente, para después entrar directamente en el tema ya de la verdad, su relación con la realidad, la verdad dual, que creo es se trata de la estructura dinámica formal de la conciencia, coincidencia medial. Todo el tiempo que dice coincidencia yo pienso conciencia, pero no, es coincidencia. Entonces, y el tema de la verdad dual. Bueno, eh, y es importante porque el propio logo sentiente tiene tres momentos definitorios que recordemos que es el dual, el dinámico y el medial. En primer lugar, frente a la aprehensión primordial, ese logos una aprehensión dual porque envuelve la aprehensión de la cosa real y la aprehensión de aquello entre lo que la cosa está. Tuve que hacer este repaso también porque vamos a hablar de una verdad dual y de una verdad medial y me parecía imposible entenderlo sin recordar eso. Así que supone una escisión, ruptura o desdoblamiento en el campo, cuya unificación tendrá la forma de afirmación, declaración o juicio. Por ahí es por donde está la verdad. Zubiri denomina también a esto, al logos desde este punto de vista, intelección declarativa o logos judicativo. En segundo lugar, el logos es un momento estructural de la intelección sentiente, por lo cual se incluye en el dinamismo propio de esta, de la intelección sentiente, que es lo que se llama respectividad dinámica. Este dinamismo supone en el logos primero un distanciamiento, que es una suerte de retracción, porque es que no es una salida de un lugar para entrar al otro, sino que es un movimiento dentro del propio dinamismo que está ocurriendo ahí en la intelección. Entonces es una suerte de retracción de la cosa individual hacia el campo en que dicha cosa está, entre otras. La reversión de ese campo a la cosa individual es un proceso que denomina Zubiri intentum, como segundo momento estructural del dinamismo, y se plasmará en el declarar o en el juicio propio de la intelección afirmativa que es el logo. Siempre cuando pienso en este tipo de tema, bueno, a veces le he comentado a mis alumnos que uno puede ver una misma situación desde tres puntos de vista generales. O sea, yo puedo tener un objeto del pensamiento, una realidad que está actualizada en mi mente, un objeto que tengo, lo que sea, y lo puedo pensar categorialmente. Entonces yo lo agarro, lo analizo, lo divido en pedacitos, estudio los pedazos y luego pienso que es el todo. Lo puedo analizar desde el todo, pero viéndolo completo desde diferentes puntos de vista, y sigo analizando el todo y sigo analizando esto que puede estar dentro de mi pensamiento o fuera. Pero también puedo hacer el ejercicio bárbaro, tremendo, increíble que hace Zubiri, que es meterse dentro y desde dentro pensar todo. Entonces, esto es lo que hace que esta cosa sea tan compleja, porque pensar de esta manera significa hacer ejercicios como este del un distanciamiento dentro del propio pensamiento y dentro de la cosa que estoy pensando y que está en mí ya como una actualidad, como una cosa que es real. Así que tengo que distanciarme estando ahí, ¿no? Y siendo eso mismo. Esto es tremendo y por eso es tan complejo y por eso también me parece a mí subir y tiene que inventar a veces unas palabras que, bueno, que son una gloria, difíciles, ¿no? También, difíciles de entender y de interpretar. Bueno, además, nos dice este señor Hernández, el logos es medial. Medial porque supone, y esta es otra complejidad que añadimos al tema, es que no estamos ante una cosa que está recortada en nuestra mente y ya está. No, es que estamos ante una cosa que al mismo tiempo
no solamente es campal, sino que remite al campo de las demás cosas como ella. Entonces es trascendente y está también ahí, en ese proceso que estoy llevando a cabo de intelección, ¿no? Que además es un proceso muy real, porque el proceso de intelección aquí es una actualización, así que tiene un aspecto ontológico al mismo tiempo que lógico. Otra complejidad más. Así que el logos también es medial, porque supone la existencia de un campo de intelección como elemento mediador entre la cosa real y su intelección afirmativa. La aprehensión dual del logos podrá ser mediata o inmediata, pero siempre es mediada, por cuanto todo logos supone la mediación de un campo que permite inteligir dualmente una cosa. Por eso estoy haciendo esta referencia a esto que ya vimos, porque si vamos a hablar de la verdad dual, pues me parece que hay que ver cómo es, en dónde se da esta dualidad y por qué puedo hablar de una dualidad en la verdad, ¿no? El problema en este sentido es que, según Zubiri, se ha confundido muchas veces la inmediatez con la inmediación, que son cosas muy diferentes. La mediación del campo en la intelección dual o medial tiene por consecuencia lo limitado y relativo de todo conocimiento lógico, ya que se intelige siempre desde un determinado campo o dirección y no desde otro. El medio es una dimensión direccional, es una dimensión campal, es una dimensión vectorial, podríamos añadir aquí, que es una característica del campo. Por eso la direccionalidad aparece por todos lados cuando está explicando la intelección este hombre. El medio es una dimensión direccional de la misma realidad y no un elemento extrínseco en el que haya que unir logos y realidad. Así pues, no hay un conocimiento ingenuo de lo real o especular, no hay tal cosa aquí en esta epistemología como un realismo ingenuo, debido a que todo conocimiento supone la mediación de un campo de intelección. Por ello, el logos es intelección, diría yo también afirmativa, y medial. Tenemos en suma un proceso normal de conocer, pero explicado desde dentro del suceso mismo, en términos a la vez individuales y trascendentales campales. Y todo ello en una articulación de estructuras, dinámicas todas ellas, tratando de evitar las fisuras y los elementos que supongan la replicación de estructuras o factores cohesionantes adicionales. Que este es otro elemento, o sea, Zubiri trata de hacer esto sin añadir terceras cosas que sean puentes, él dice que ahí no hay puentes, es decir, puentes que conecten una cosa con la otra, porque es que es la cosa, es lo que es esta cosa real que se está dando ahí. Así que esto es difícil y complejo. Bueno, en este capítulo 7, parte 2, subtítulo 3, que es la estructura dinámica formal de la coincidencia medial, el énfasis está justamente en el dinamismo estructural y actualizador de la coincidencia, que, bueno, entre paréntesis, para yo entenderme a mí misma pongo adecuación, pero no cabe duda de que si uno ve un poco más adelante en el texto, y eso no lo voy a tratar porque no llegué hasta allá, pero eh, el propio Zubiri explica la diferencia entre conformidad y adecuación, que es muy interesante verlo, pero ya será otro día. Sí. Vamos, pero podríamos entenderlo de manera muy general, porque de hecho he leído algún artículo que cuando habla de la coincidencia utiliza la palabra adecuación. O sea, hay autores que no separan en estas distinciones tan finas y hablan de la coincidencia simplemente como adecuación. En fin, el asunto está entonces, el énfasis aquí en este capítulo está en el dinamismo estructural y actualizador de la coincidencia entre el parecer del sujeto aprehensor y la realidad en sí mismo. Todo ocurriendo en un momento de intelección. Se conjugan aquí la clásica intencionalidad, esto lo digo yo, no sé, de objetos pensados, pero no hacia objetos existentes fuera. Más bien estamos ante una expresión que sí he visto en nuestros días en autores como Tim Crane. Hace poco que lo estuve repasando porque tuvimos una tesis, Marcel y yo estábamos en esa tesis de una estudiante hablando de Tim Crane y la intencionalidad.
Así que pareciera, yo podría ver en Zubiri una especie de antepasado o un proponente de este tipo de intencionalidad que, eh, que está, que es un complejo proceso relacional y remitente, pero entre objetos pensados, o sea, que no sale del cerebro, que es una intencionalidad que nos lleva a una cosa física, como dice Zubiri por ahí un poco más adelante, que está por ahí existiendo en el cosmos. Pero hay que hacer la salvedad en Zubiri de que aquella presentación es una actualización de la realidad como auténtica realidad en el acto intelectivo. Así que más que una aprehensión o una creación de representaciones, se trata de una presentación. Yo diría que muy al estilo husserliano, con las respectivas distancias, por supuesto. No obstante, en todo este proceso, la direccionalidad se preserva a modo muy vectorial, como es propio de una teoría de campos, y con ello, y gracias a ello, el dinamismo y en el fondo también la propia intencionalidad, que siempre tiene una intencionalidad, siempre es direccional. Bueno, en esta coyuntura verdadea, usando un término zubiriano, la verdad, como diría el propio Zubiri. En su nivel más radical, la verdad es una cualidad de la intelección, por lo que acabamos de decir. La presencia de lo real no es una representación de lo real, sino una presencia, una actualización de lo real. Razón por la cual lo que se aprehende como auténticamente real. Esta intelección es una afirmación actualizada en una coincidencia. La coincidencia, dice Zubiri, es actualidad de lo real en el parecer, que es la dirección a la que se dirige lo real inteligido. En la aprehensión primordial de realidad no cabe el error. Lo que aparece, aparece. Ya está. Esta suerte de verdad primordial, sin usar aquí un término zubiriano, es simple ratificación de que algo se ha aprehendido como real y que realmente fue aprehendido. Es una afirmación y es un parecer verdadero. Es algo así como cuando decimos es verdad que me equivoqué. Lo que dije fue erróneo, pero mi aprehensión del hecho es una aprehensión verdadera. No hay nada que objetar a esto. Pero este es un solo nivel de la verdad. En este nivel lo que tenemos es la aprehensión sin más, de notas actualizadas como en propio. En un ejemplo que pone Zubiri, el gris que ve un daltónico no es menos real que el rojo que ve un hombre normal. El error se da al comparar lo real aprehendido con lo real más allá de la aprehensión y si se identifican. Así como lo aprehendido como de suyo no puede ser irreal en la aprehensión, lo real en cuanto afirmado no puede ser irreal en cuanto afirmado. Por eso resume Zubiri que lo afirmado en cuanto afirmado es el precipitado, que suena como los experimentos químicos en el laboratorio, lo que se precipita ahí, lo que queda en el pozo, ¿no? Lo precipitado de lo real en la afirmación. Y añade que este precipitado es la valencia verdad-error. Además advierte un poco más adelante que el error es privación de verdad, a modo muy lindo medieval. Y para explicarlo entonces hay que hacerlo desde lo que es la verdad. Si el error es privación de verdad, pues para explicar el error tengo que hacerlo desde la explicación de la verdad, obviamente. Entonces, la cosa real aparece como realidad inteligida en dos momentos. Hay un momento físico de la cosa y un momento que llamamos la verdad. Tenemos así lo que la cosa es y lo que la cosa nos parece ser como una sola realidad en dos momentos de un solo dinamismo y en sus dos aspectos, el ontológico y el lógico. En esa coincidencia entre el parecer y el ser real es ahí donde acontecen la verdad y el error, como estructuras de lo actualizado. Eso nos lo dice Zubiri. Verdad y error son, añade Zubiri, momentos dinámicos estructuralmente fásicos de lo afirmado en cuanto afirmado. Es decir, de aquello que un poco antes Zubiri denominó el precipitado de lo real en la afirmación. Decíamos al principio que el logos es dual. Pues bien,
además de la aprehensión primordial que nos brindaba la verdad real, tenemos la aprehensión dual del logos, que consiste en una actualización que propicia la unidad de lo campal y lo individual, que constituyen lo que la cosa es en realidad como cosa inteligida. Cuando consideramos a la realidad aprehendida primordialmente de manera mediada por el campo de realidad que la trasciende y la pensamos respectivamente, tenemos la verdad dual. Así llegamos a la verdad dual. Zubiri se pregunta en qué consiste el carácter fásico de la verdad dual, o sea, que la verdad dual tiene fases y que tales fases forman una cierta unidad. Y también dice que la verdad dual es medial y direccional. La verdad dual tiene como función inteligir de manera distanciada una cosa que ya fue aprehendida en aprehensión primordial, pero ahora se reactualiza en una actualidad coincidencial que constituye el parecer. En el parecer siempre tiene que haber una suerte de coincidencia, hay que ver qué coincide con qué, ¿no? Pero ya, de nuevo, sin salir al mundo, al cosmos, a los objetos reales que existen independientes. En esta intelección se separa la inteligencia de lo inteligido. Esta reactualización es un movimiento dinámico, es un dar verdad que llama Zubiri verdadear. Bueno, ya decíamos que citando a este señor Hernáez, que es una excelente tesis doctoral, para entender qué quiere decir Zubiri con distancia, decíamos que el logo es intelección en distancia, teniendo siempre presente que la distancia no es distancia de la realidad, sino distancia en la realidad, porque es en la realidad en tanto actualizada en un acto de inteligibilidad, de inteligencia, en un acto intelectivo. Algo así como un momento de irrealidad en la realidad. La verdad dual será, por tanto, la coincidencia de la afirmación de la simple aprehensión del logos con la cosa real. Es la conformidad, y estas sí son palabras de Zubiri, la conformidad del juicio con lo real. El logos afirma lo que la cosa real es en realidad desde el sería del campo condicional. Hay pues una direccionalidad como nota esencial de la afirmación, que que esta es una intelección dual que consiste en que la cosa hacia la que va está inteligida desde la luz que proviene de la otra. Esto también son palabras de Zubiri. Lo real abre gran cantidad de direcciones desde las que afirmar. Hay una polivalencia direccional en el logos y se puede elegir una cualquiera de las direcciones abiertas por la respectividad campal. Por utilizar aquí un lenguaje orteguiano, estas sí son palabras de Hernáez, Hernáez hace esta similitud. Podríamos decir que la realidad abre múltiples perspectivas desde las que afirmar lo que una cosa es en realidad. Eso es lindo. Dice Zubiri que la verdad real se tiene o no se tiene, pero a la verdad dual se llega o no se llega en coincidencia. Se llega mediante un dinamismo intelectivo con una cierta estructura que, como vimos ya, como ya dije, tiene fases. Cada fase origina un tipo de verdad dual. Sí que hay más de un tipo de verdad dual, así como hay varias fases de la verdad. A la fase de dinámica coincidencial que se llama autenticidad, que la llama así Zubiri, le corresponde la verdad dual autentificación. A la fase de dinámica coincidencial, que llama Zubiri conformidad, le corresponde la verdad dual veridictancia. Esto ya en un momento digo lo que significa. Y a la fase de nivel intelectivo, que llama Zubiri cumplimiento, le corresponde la verdad dual verificación. Esta última ya está en el ámbito de lo racional, de la razón. Y así explica estas fases Zubiri. La primera fase de la verdad dual, de este acontecer, consiste en que aquello que se afirma del sujeto sea en sí mismo lo que realiza en él una simple aprehensión determinada,
Y pone el ejemplo: cuando afirmo que este papel es blanco, el blanco mismo es realmente actual, respondiendo a la simple aprehensión del blanco. Y cuando esta coincidencia de lo real actual con mi simple aprehensión es conforme a esta aprehensión, esta coincidencia constituye lo que llama él autenticidad. Cuando digo, otro ejemplo, este líquido es vino, el líquido en sí mismo es neutro con respecto a verdad o falsedad. Zubiri está de acuerdo con que la verdad o falsedad se dan en el juicio. La autenticidad resulta de una coincidencia entre una actualidad intelectiva y una simple aprehensión del vino, o dicho vulgarmente, la idea que tenemos de vino, aclara Zubiri. La autenticidad entonces es una fase de la verdad dual, pero si tomamos por vino solo lo que parece serlo, por no considerar más que algunos caracteres de la simple aprehensión determinante del parecer, puede ocurrir que la actualidad de lo real sea no solo parecer, sino apariencia. Por aquí es que surge el error. O sea, para cada fase de la verdad dual, que ya vimos que, repito, son la autenticidad, la conformidad y el cumplimiento, aunque el cumplimiento ya pertenece a la razón. Bueno, para cada fase hay un tipo de error o una manera de errar. Entonces, en el caso de la autenticidad, el error viene de una apariencia equivocada, porque eh, tomar, por tomar, por ejemplo, por vino, solo lo que aparenta ser. Y eso es lo que constituye el falsum del vino, lo falso del vino. Y eso solo aparenta conformidad, pero es disconformidad. Es una privación de autenticidad, así como el error es privación de verdad. En la segunda fase, ahí inteligimos que la cosa real es ese líquido, vino, ese papel, es auténticamente lo que aprendemos ser el predicado, blanco auténtico, vino auténtico. Es también una conformidad, pero no como en la autenticidad que afirmaba la coincidencia con lo que aprendemos ser el predicado. En esta fase de conformidad es de la intelección afirmativa con la cosa real. Por eso, pero eso, real mismo con que se conforma la verdad, no es lo real en su nuda realidad, sino lo real actualizado coincidencialmente en la intelección. No se trata, pues, de una conformidad entre una intelección mía y una cosa que por su cuenta anda por el cosmos. De nuevo, no es una coincidencia entre mi pensamiento y la realidad o una representación de la realidad. No es nada de esto. Es una intelección mía y la cosa que está inteligida como una realidad en mi mente también. La coincidencia no se da formalmente más que en la actualidad intelectiva de lo real, y es una conformidad de índole meramente intencional. La palabra intencional la usa el propio Zubiri. Aquello que intelige la intelección en su intención afirmativa, lo intelige como hallándose realizado en la cosa real actualizada. O sea, todo el tiempo es dentro de la mente. Cuando hay esta conformidad, pero no es un asunto subjetivo, ojo, no es. Esto no es. Este es el esfuerzo, uno de los esfuerzos de Zubiri. No se trata de mi subjetividad hablando de que esto es o no real. No, no es subjetividad, es otra cosa. Mm. Cuando hay esta conformidad intencional del juicio con lo real actualizado, decimos que el juicio es verdadero. Cuando hay disconformidad, el juicio es erróneo. Así que en esta fase de la verdad, el error es disconformidad entre parecer y ser real. No entre parecer, aquí no se trata de la apariencia, de algo que nos parece en apariencia, porque es algo que creemos que es así y que nos parece así, sino que es el parecer y lo real, el ser real. En esta fase, entonces, es lo real mismo lo que dicta lo que de él hemos de afirmar. Siguiendo la inspiración de Heráclito, Zubiri dice que esa afirmación es un veredicto.
Así que a esto de dictar la verdad le asignó ese vocablo raro, el verbo veridictar. Bueno, estas dos fases de la verdad dual están unidas y ahí hay todo un subtema que habla de cómo están unidas, de cómo se da esta unidad entre estas dos fases. La tercera fase, que es la fase de nivel intelectivo, se llama cumplimiento y a esta pertenece la verdad dual verificación, pero esta la desarrolla Zubiri en el siguiente capítulo. Para que ocurra el movimiento intelectual que es la razón, tiene que haber ocurrido la impresión primordial de que algo es real y de que eso real y de que es eso real en realidad. Pero ese dinamismo lo llama Zubiri marcha y tiene otro tipo de complejidades que se verán en otra exposición.